Bienvenida a Dueña del Juego, un podcast de Academia de Finanzas LG. Este es un espacio donde las mujeres hablamos de emprendimiento, de finanzas, de negocios y de poder. Porque aprendimos a gestionar nuestro dinero, a crear oportunidades y hoy estamos al mando de negocios, de equipos y de marcas que dejan huella. Hoy te traigo a Viviana Rueda León. Ella es abogada, especialista en derecho laboral y emprendedora. Con ella vamos a hablar de lo que muchas veces evitamos. Cómo protegernos legalmente cuando emprendemos, qué debemos evitar al contratar personas y por qué conocer nuestros derechos laborales es una forma de tomar el control de nuestra vida económica. En este episodio vas a encontrar claves para crecer de forma sólida, responsable y empoderada. Bienvenida Vivi, gracias por estar acá. Bueno, hola Lu, gracias a vos por invitarme. Sé que es un proyecto hermoso que venís pensando y craneando hace mucho, así que bueno, un placer para mí estar acá. Excelente, me alegro un montón de tenerte. Vivi aparte es amiga mía, así que me escucha siempre que catarseamos acerca de los problemas que tenemos las mujeres. Y contanos Vivi, vos venís de Ledesma, que es una ciudad de Jujuy, Sí, pequeña, productora, porque bueno, de ahí viene la fábrica Ledesma, supongo, sí. de azúcar. Eh, y contanos, ¿qué te impulsó a salir de la ciudad a estudiar, porque viniste a Tucumán a estudiar, y Sí, después volver a Ledesma? sí, bueno, yo soy de Libertador General San Martín, es una ciudad del interior de Jujuy, Ujú. que tiene aproximadamente 93.000 habitantes. Es una ciudad chiquita donde, bueno, todos nos conocemos, es muy importante la empresa Ledesma ahí. Ujú. Es una empresa agroindustrial que da empleo a casi 5.000 familias. Entonces, bueno, la empresa en sí es muy importante para la ciudad. Además, muchas personas profesionales de distintas provincias viven en Libertador. También tenemos el Parque Nacional de Calilegua, que es muy conocido por las yungas y la biodiversidad. Y bueno, es una ciudad muy linda. Como que la economía Eh, está basada en la empresa, ¿no? sí, la empresa, como te digo, emplea a muchas personas de la ciudad. Incluso tienen un barrio en donde la empresa tiene sus propias casas. Y bueno, sí, económicamente sustenta a muchas, no solo familias, sino también empresas que proveen a la empresa Ledesma, Claro, ¿no? como que armaron la ciudad en pos de la empresa. O sea, primero pusieron la empresa y después pusieron la ciudad. Sí, es muy importante la empresa. Y bueno, yo bueno, soy de ahí. Por lo general, cuando uno termina el colegio en un pueblo chico, es una oportunidad muy, muy importante y muy linda si podés irte a ciudad más grande a estudiar una carrera Una carrera. universitaria, ¿no? Sí. Y bueno, en mi familia, por suerte, bueno, nosotros somos 5 Ujú, y mis 2 hermanos y yo tuvimos la oportunidad de venir para acá ujú. a estudiar. Tenemos familia acá, primos, tíos, abuela, entonces, bueno, estuvimos bastante acompañados Mm. en todo el proceso de lo que fue la facultad. Así que bueno, yo creo que la decisión por ahí de salir de la ciudad fue más bien impulsada por mis papás, que también tuvieron la posibilidad, en realidad Ujú. mi mamá es de Ledesma, mi papá es de acá, Mm. y ella también tuvo la oportunidad de venirse a estudiar acá. Entonces, bueno, creo que va por ahí un poco la oportunidad que ellos decidieron también darnos a nosotros, ¿no? Como de crecer y de, bueno, de poder tener un título universitario. Ahora hay más posibilidades allá, pero bueno, no deja de ser una gran oportunidad de haber salido de ahí, digamos. Claro, y vos me contabas que tu papá es empresario o emprendedor y que vos en pandemia hiciste un emprendimiento. Contanos qué te impulsó a emprender, digamos, ya siendo profesional, porque creo que ya te estabas recibida. Sí, ya. Bueno, mis papás, los dos son independientes, Ujú, ambos emprendedores. Bueno, para contarte un poco, mi mamá estudió acá la carrera de profesorado de inglés ujú. en la UNT y bueno, se conocieron acá cuando ella se recibió. Después ella ya estaba planeando en su momento poner su propio instituto de inglés, entonces se volvió y después se lo llevó a mi papá y ya se casaron y formaron su familia allá. Ujú.
Y cuando ella puso su instituto de inglés en la planta alta de la que era la casa de sus abuelos, en planta baja a los años pone un jardín maternal. Mi mamá es como la cerebrito emprendedora de la familia, siempre con ideas y negocios y le encantan esas cosas. Y bueno, y después cuando mi papá se fue para allá, pusieron la librería, la que hoy es una librería grande, pero creo que la más importante de la ciudad. Pero en su momento mi papá empezó con una mesa y 5 cuadernos y un par de marcadores. Incluso tenemos una foto, hermoso. Y empezaron en una esquina y después, bueno, compraron una propiedad al frente de una escuela, que era una propiedad chiquita, y así fueron creciendo, y hoy tenemos la librería, la que quedó, la central, en una avenida, una librería grande, y bueno, y en la pandemia cerramos la sucursal. Y bueno, y también ellos actualmente emprendieron, tienen una galería comercial en la planta baja de lo que era la casa de los abuelos de mi mamá, así que quedó todo ahí. Pero bueno, nada, como para contarte que súper emprendedores, y creo que también mi parte emprendedora viene como por ahí, de haberlo como mamado de chica, digamos, como claro, se dice, ¿no? Bueno, yo después de que terminé mi facultad acá, me recibí de abogada a los 22. Siempre me costó bastante la distancia a mí, como el desapego, soy demasiado familiera, entonces, bueno, nada, siempre tuve en mi cabeza la idea de volver. Y me surgió una oportunidad laboral allá, entonces entre que me recibía y tomaba la decisión como de irme. Pero bueno, cuando llegué allá, la verdad que estuve medio peloteando de un estudio en otro y no me encontraba, digamos, con la profesión. Claro. Así que decidí, como siempre me gustó la librería, decidí como meterme 100% con la librería. Y ese fue como mi primer trabajo formal, digamos, que me permitió ahorrar y como empezar a tener mi propia plata. Y bueno, a ver, siempre me gustó la librería de chiquita, que bueno, nada, siempre iba a ayudar ahí y veía cómo mi papá trabajaba y aprendí y me gustaba todo ese mundo, digamos. Así que, bueno, nada, cuando me vuelvo y estuvimos allá, nos agarra la pandemia, entonces con mis hermanos los 3 estábamos allá, por suerte. Y yo siempre digo que somos de la parte de la población que no se quedó en su casa encerrado a cuidarse y se divertía haciendo videos, tipo, sino haciendo recetas de cocina. O haciendo recetas de cocina o cualquier cosa. Nosotros fuimos los que nos pusimos la camiseta de la empresa familiar y tuvimos que laburarla full. Mi papá por su lado, obviamente con la librería, bueno, tenía que seguir pagando sueldo, mantener una estructura y todo lo que ya sabemos. ¿Pero se podía trabajar? Él era servicio esencial, sobre todo porque distribuía el papel para las impresoras de la farmacia, de la empresa, tinta, bueno, y esas cosas. Y además porque las escuelas seguían funcionando en la casa, o sea, claro, entonces los chicos necesitaban para, qué sé yo, cartulinas, marcadores, todas esas cosas. Entonces claro, sí, terminó siendo un servicio esencial, pero a puerta cerrada. Entonces los empleados no iban a trabajar, sí, y nosotros trabajábamos con mi papá adentro, digamos. Bien. Y hacíamos solamente envíos y cosas así. Claro. Pero bueno, era una locura, un estrés tremendo, porque bueno, la gente solamente se podía vincular con la librería a través del WhatsApp, entonces era como alguien respondía los mensajes, otros preparaban las entregas, bueno, y así. También con el temor que uno tenía en la pandemia, que no era como solamente ir a trabajar, digamos. Y bueno, y por su parte mi mamá, que tenía como que adecuar toda la enseñanza de manera virtual, entonces era como, bueno, enseñarle toda la parte del Zoom, que haga, bueno, era todo el cambio que implicó, ¿no?, la pandemia en un montón de aspectos. Sí. Y bueno, y en el medio nos dimos cuenta con mi hermana que la gente como que no se veía, entonces le copaba la idea de hacerse regalos y enviarse cosas. Entonces se nos ocurrió hacer para el Día del Padre unos desayunos, digamos. Pero como que yo creo que viene también por parte de mi mamá, que mi mamá siempre busca lo original, lo creativo, que me inculcó mucho, y como siempre tengo esa parte así como que me encanta
lo que destaca o lo diferente, ¿viste? Sí. Entonces, la idea nació, sí, un desayuno, pero con alguna foto o mensajes, cartita, lo que sea, que la gente como que se regale. Entonces, la verdad que fue un éxito. Mi hermana le encanta cocinar, entonces ella hacía los brownies, los pancitos, qué sé yo, y bueno, yo toda la parte de diseño y de impresión. Y en ese momento imprimíamos todo en la librería, pero no teníamos máquina que corta ni nada, así que era toda Claro. tijera y bueno, y como se podía. Y nada, bueno, con eso creo que es como que desperté en mí como esa creatividad y esa como esencia emprendedora que siempre tuve como de chiquita. Sí. Cuando era chiquita vendí de todo, no sé, vendía pulseras en la librería de mi papá. Se me ocurría, agarraba cartón y decía, ¿qué puedo hacer con esto? Hacía portarretrato de cartón y salía a la vereda. O sea, era súper curiosa y me encantaba todas esas cosas. También un detalle es que cuando era chiquita siempre fui como muy... me encantaba aprender cosas nuevas. Bueno, mi mamá, mis papás siempre estuvieron como muy... nos estimularon un montón. Pero bueno, yo era como bastante metida. Y cuando yo tenía 4 se dan cuenta que me aburría en el jardín. Porque me cuenta mi mamá, pues yo no me acuerdo. Claro. Ya había aprendido como a leer, a escribir, que sumaba, restaba. Entonces, bueno, entre psicóloga, psicopedagoga, terminaron decidiendo que no haga jardín de 5. ¿Te hicieron saltear un jardín? Me hicieron saltear el jardín de 5, no tengo idea cómo es. No sé qué hacen. Así que con 5 años empecé ya primer grado. Claro. Y bueno, por supuesto me egresé también con 17 y así Claro. todo fue un año antes. Un año antes. Sí. Así que bueno, no sé, esa parte como creativa y de emprendedora creo que la tengo de siempre. Y ahora la retomaste y ahora la retomé con el emprendimiento, con porque el bueno, emprendimiento. claro, nació Petunia, es mi emprendimiento. Sí. El nombre de mi hermana de chiquita me decía Petu, entonces como empezamos juntas, quedó Petunia. Mirá. Y bueno, empezó así con un desayuno el Día del Padre en la pandemia. Sí. Después hicimos el Día de la Madre y en la pandemia también surgieron muchos emprendimientos, ¿viste? Sí. Como la gente estuvo bastante creativa y con tiempo para esas cosas y se aparte animó. que estaba encerrada y no tenía trabajo. Exacto. También como por una cuestión de necesidad. Claro. Surgieron un montón de emprendimientos, así que también fue como se me ocurrió acompañar a los emprendimientos haciendo etiquetas, stickers y todas las cuestiones vinculadas a como al merchandising de los emprendimientos y a la paquetería y entrega. Claro. Así que también fue como furor eso porque tuve muchísimo trabajo por suerte, me recontra enganché y bueno, sin embargo ahí estaba mi título de abogada, digamos, colgado. Juntando telarañas. Sí. Pero qué gracioso que ahora retomás con Petunia, porque bueno, dejaste tu trabajo, y también justo para un Día del Padre, ¿no? Claro, es verdad. ¿Sí? Ay, no me había puesto a pensar eso, mira vos, sí, Claro. sí, es verdad. Viene a salvarte Petunia de la desocupación. Tal cual, mira, no lo había pensado. Sí. Bueno, yo me volví a Tucumán después de la pandemia y entre mi crisis de quiero ser diseñadora gráfica y dedicarme al marketing y a la impresión de fotos y stickers, también estaba ahí como mi profesión, porque también en la pandemia hice el posgrado en Derecho Laboral, solo me quedaba ahí como pendiente la tesis en ese momento, entonces bueno, estaba ahí como en dos mundos, digamos, ¿Qué ¿no? hago? ¿Me voy Dividida. para el diseño gráfico o me vuelvo para la abogacía? Claro. Así que bueno, por suerte la vida, una amiga me llamó un día diciéndome que su puesto quedaba vacante en un estudio, Sí. que justamente hacía derecho laboral, así que fue una oportunidad como del cielo, porque la verdad que no estaba buscando, ya había como encaminado por otro lado. Pero bueno, me animé y me presenté en la entrevista, me dieron la llave y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero si yo era emprendedora y iba a hacer otra cosa. Así que bueno, ahí empezó como mi ejercicio de la profesión realmente, digamos. Claro, y arrancaste con, la profesión en un estudio de abogados,
siendo consultora laboral. ¿Y qué aprendiste o qué le podrías recomendar a alguien que está emprendiendo, que está en sus primeros 5 años y bueno, tiene que contratar a alguien, no sabe si hacerlo, si no, si mantenerlo en negro? ¿Qué aprendiste de toda esa experiencia? Bueno, yo en el estudio me desempeñé dentro del área del derecho laboral y lo que el estudio hacía mucho era el asesoramiento de empresas. Ujú. Cuando uno ejerce el derecho laboral, bueno, puede defender intereses del trabajador o puede defender intereses de la parte empleadora. Claro. Nosotros hacíamos mucho asesoramiento a empresas. Ujú. Si hay algo que por ahí sí puedo recomendar, bueno, más allá del asesoramiento particular, depende muchísimo del caso. Por supuesto. Depende de la actividad que desarrolla la empresa o el emprendimiento, depende de la cantidad de empleados, depende de un montón de cosas. Sí, obvio. Pero sí lo que puedo recomendar por ahí es el asesoramiento preventivo, porque muchos emprendedores o empresas esperan el problema para acudir al abogado. Claro. Y por ahí es como que siempre estás como con ese miedo de, ¿y si llegado el caso o me pasa algo, qué voy a hacer? Sí. Y por ahí sí lo bueno, y es lo que justamente yo en este momento estoy como tratando de diseñar, ¿no? Ujú. Como abogada independiente ahora, es como todo ese paquete de, bueno, cómo asesorar a las personas que están como emprendiendo o empezando como su primera empresa. Sí. En todo lo que necesariamente debería conocer o para poder estar medianamente tranquilo, ¿no? Y como Sí. para poder empezar y hacer las cosas bien. Sí. Nada, eso. Si podría aconsejar algo que, bueno, estuve varios años asesorando empresas, es el asesoramiento Asesoramiento preventivo. preventivo. Sí. Y una vez que, supongamos, surge un problema como emprendedora o empresaria, ¿cuáles son los casos más frecuentes de problemas que viste o que resolviste? Los casos más frecuentes en este país son los trabajos de negro, claramente. Eh, Quiero ser objetiva de no decirte, bueno, si fuera empresaria haría tal cosa, si fuera trabajador no tenés que hacer tal otra. Para eso me llaman. Pero sí es muy frecuente el trabajo informal en este país, bueno, en esta provincia sobre todo, o el trabajo deficientemente registrado. Pero lo importante, creo yo, es conocer nuestros derechos, saber hasta dónde puedo reclamar y del lado de la empresa, cómo proteger mi interés y pagar bien para no pagar dos veces mal. Claro. Por eso yo creo que por ahí el asesoramiento preventivo antes de tomar una decisión es fundamental, siendo trabajador, porque hay un montón de cuestiones dentro de la rama del derecho laboral específicamente, Ujú. que son como pequeños pasitos a cumplir Sí. antes de que se dé, por ejemplo, una situación de despido o de extinguir una relación laboral. Sí. Y todos esos pasitos previos, por lo general, el trabajador en su ignorancia los omite. Claro. O en la presión o en la situación de vulnerabilidad o de necesidad que puede tener un trabajador, Sí. llega un mal arreglo o, bueno, pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Claro. Pero yo creo que ante cualquier cosa siempre es bueno, como quien dice, tener como el abogado de confianza Sí. antes de tomar una decisión para cualquiera de ambas partes. Sí. Sí, totalmente. Yo también veo que por ahí llegan a pedir asesoramiento muy tarde, cuando el problema ya ha pasado como a mayores, digamos, porque tratan de resolver al principio con lo que tienen, con lo que saben, con el abogado O lo que... que me dijo, porque a mi amigo le pasó lo mismo y me Claro, dijeron así. que... Sí, con el asesoramiento del, no sé, del verdulero de la esquina, ¿me entendés? Que no es especialista. Y claro, cuando te llega a vos como profesional ya es un caos. Y en ese sentido el asesoramiento preventivo es súper importante porque es como, bueno, vamos a tomar acción antes y una vez que se me presenta el problema voy directamente con un profesional, no cuando ya sea irremontable la situación de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, lo que tiene el área del derecho laboral en particular es que toda la estrategia
se concrete en el intercambio epistolar, o sea, en el intercambio de comunicaciones escritas que se hace el trabajador con el empleador, ¿sí? Cuando el trabajador manda un telegrama laboral y la empresa contesta a través de una carta documento, toda la estrategia se genera ahí. Entonces, por ejemplo, un intercambio epistolar mal hecho genera mucho riesgo a la hora de el juicio, ¿sí? Porque hay cuestiones que no las puedes modificar en el juicio. Sí. Entonces, no es así nomás, sino que es importante saber cómo ir llevando la situación con el trabajador, o bueno, como te digo, de la parte de la empresa lo mismo, ¿sí? Para defender los intereses sobre todo del empleador. También es importante como hacer un camino prolijo, sí. Sobre todo porque la legislación laboral es muy intuitiva de los derechos del trabajador. Entonces, por ahí la estrategia o la inteligencia del abogado al momento de defender a la parte empleadora tiene que ser prolija. Claro. ¿Sí? Entonces como que por ahí sí me parece, pero clave, me pasó un montón de veces de que lleguen al estudio por ahí con intercambio epistolar ya hecho o habiendo dejado pasar mucho tiempo. Una vez que se extingue el vínculo tenés 2 años para reclamar, entonces si pasado un determinado tiempo vos lo mismo querés venir y no se puede, hay cuestiones hay plazos que son perentorios que pasado ese plazo no se puede hacer nada, o sea, por más pena que me dé, digamos. Entonces, sí está bueno el asesoramiento preventivo siempre. Sí, lo veo como muy crucial, ¿no? Sí. Y en este ámbito de la abogacía que vos te manejás en el estudio y eso, bueno, esto es un podcast de finanzas con perspectiva de género. ¿Ves alguna asimetría digamos, de poder, no sé, casos de... ¿cómo se llama esto? Los abusos laborales, económicos y esas cosas. Sí, me ha pasado de tener trabajadoras que acuden al estudio no solamente por la cuestión laboral de ya sea un despido verbal, que después por supuesto se concreta en algún despido indirecto o qué sé yo, algún despido con causas inventadas o... Es muy frecuente el acoso laboral, ya sea por una situación de abuso de poder, por una cuestión de género, sigue existiendo, siento, esta desigualdad entre el poder que ejerce, ¿no? la parte masculina dentro de una empresa o la posición jerárquica. Sí. Es frecuente. Hay muchas situaciones de acoso laboral actualmente, incluso ya es un rubro que es el daño moral que se está reclamando en las demandas laborales a raíz de estas situaciones y bueno, como abogada y mujer uno no puede hacer como la vista hacia otro lado. Claro. Incluso escribí un artículo sobre acoso laboral en su momento cuando me recibí, sí. Pero bueno, sí, creo que es muy importante y hoy se está poniendo como más énfasis en esas situaciones, ¿no? Sí, ¿y cómo se resuelven o cuál sería el procedimiento de resolución? Viene un caso de abuso laboral o acoso laboral con un despido, ponele. ¿Cómo lo resuelven? No hay una fórmula mágica de, bueno, si esto sucede así, el juez resuelve así. Nosotros tenemos 12 juzgados laborales, entonces hay distintos criterios, los distintos jueces tienen distintos criterios, sin embargo, siempre lo importante en estos casos es la prueba. Y es lo más difícil para la trabajadora. Por supuesto. Entonces, no siempre es recomendable, es decir, yo no siempre voy a involucrar a una trabajadora a una cuestión de acoso laboral porque siento que si realmente no podría probarlo, le embarco a ella en algo que quizá no está tan bueno pasar. Claro. Pero bueno, siento que sí, la prueba es lo más importante, por ahí la prueba de los testigos, intercambio de WhatsApp. También es muy importante saber cómo ofrecer y producir esa prueba dentro de un juicio, lo cual no es simple, ¿sí? No es bueno, adjunto un par de capturas de WhatsApp, no es así nomás. Es necesario hacer una pericia al teléfono,
bueno, entre otros procedimientos dentro de los juicios. Ujú. Pero bueno, sí, y es, como te digo, es lo más difícil porque muchas veces desistimos de reclamar algún rubro de daño moral por Sí, una cuestión de acoso laboral, justamente por falta de pruebas. Aparte, eh, la prueba testimonial es muy importante y no suele ser tan fácil de conseguir porque los trabajadores no están tan dispuestos tampoco a exponerse de esa manera y a decir claro. un montón de cosas que tal vez sean reales y que probablemente lo sean. Sí. Pero bueno, no es tan fácil. Sí, se entiende. Y aparte por ahí se entiende que hay como un ámbito laboral que a veces de alguna manera promueve estas cosas. Como que, como es lo frecuente, nadie dice nada o nadie toma recaudos en relación a, o sea, porque yo creo que estos casos, digamos, de abusos laborales no son de una vez, sino es una No, claro, perpetuidad de claro. veces Sí, sí, sí. y bueno, obviamente el trabajador que tiene una simetría de poder, tiene, obviamente necesitan el trabajo y todo lo demás, se sienten como en asimetría de condiciones también. Sí. Y eso ayuda, o sea, eso hace que no tomen recaudos en el tema de conseguir pruebas o generar estos espacios para, bueno, después poder denunciarlos, ¿no? Es que es muy, o sea, someterse a esa situación de, bueno, voy a ir recaudando pruebas, voy a guardar Sí, los mensajes, es feo, digamos, es complicado para la persona que lo padece. Ya lo padece, imagínate ir preparándote para un eventual juicio, eh, pero bueno, sí, sigue pasando, lamentablemente. En general también lo veo mucho en las pequeñas empresas donde no hay un área de recursos humanos. Entonces, claro, por ejemplo, bueno, pasan cosas y uno no tiene a quién acudir, supongo, sí. a hacer algún tipo de reclamo. Y bueno, sí, siguen pasando esas cosas. Sí, hay que ver qué hacemos, bueno, desde nuestra parte, para tratar de reducir esto y que deje de pasar, porque, bueno, convengamos que no está bueno No, y que nosotros quizá podamos tener algo al alcance de la mano para revertirlo y no lo hacemos. sí, O tal cual. denunciar o no permitir estos abusos o acompañar a personas que sufrieron abusos a denunciar o a tomar acción en contra de y bueno, apoyarlas porque sin esto que decís vos, sin testigos, sin testimoniales, sin nada, bueno, obviamente un juicio no se sustenta. Pero si como ciudadanos apoyamos a estas personas y a estos casos, yo creo que se podría empezar a revertir la situación. Yo creo que también está bueno concientizar de que no necesito un abogado recién cuando me despiden, Ujú. sino que también puedo acudir a una consulta cuando estoy transitando este tipo de situaciones dentro del trabajo Sí, para saber qué puedo hacer o qué herramientas tengo, porque, eh, por darte un ejemplo, si estás pasando por una situación de acoso laboral dentro del trabajo, es necesario que tu jerárquico o el dueño de la empresa tenga conocimiento de esto, porque si eventualmente vos haces un reclamo y lo das a conocer en un juicio, no tendría, estaría salteándote una etapa, digamos. Entonces, está bueno asesorarte cuando estás pasando por una situación así y preguntarle a tu abogado qué derechos tengo, qué posibilidades tengo de hacer que esto frene para yo conservar mi fuente de trabajo. Porque por lo general terminan los despidos como última opción, eh, haciendo que la persona pierda su trabajo sí. del cansancio, de la situación de no puedo más con esto. Entonces por Es ahí que se ahí puede termina. revertir. Sí, bueno, ¿qué herramientas tengo para hacerlo? Por lo menos para, bueno, para intentarlo y eventualmente en un juicio poder reclamarlo si no logro nada al respecto, digamos. Claro, sí. Está muy bueno eso y que la gente sepa que pueden tomar una consulta con un abogado antes de llegar a una situación así o de despido o de renuncia en la cual, bueno, se corta la relación laboral. Se pueden tomar acciones antes. Obviamente todo depende del caso,
y de las circunstancias y de lo Seguro. que quieran las partes y demás. Ujú. Pero bueno, está bueno saber esto de que bueno, se pueden tomar medidas antes para evitar un desenlace de esta manera. Ujú. Así es. Bien, ¿y cuál sentís que es hoy tu mayor desafío financiero o económico? Bueno, ahora que estoy, hace poquito, decidí como hacer mi camino independiente. Sí. Estoy ahí como en una situación de crisis, pero yo creo que es totalmente normal en este como proceso de pasar de tener todos los meses un sueldo a que ahora el sueldo o los ingresos, mejor dicho, sean como inestables. Pero bueno, mi desafío es como encontrar un equilibrio Ujú. como en mi situación económica, pero también en sabiendo que estoy yendo hacia un crecimiento profesional que seguramente va a implicar renuncias y va a implicar ciertos sacrificios que quizás antes por ahí no los tenía en mente. Sí. Eh, Así que bueno, nada, ese es como mi pequeño desafío hoy, ver cómo me manejo económicamente ante una situación que desconozco, porque la verdad que uno se acostumbra mucho a que los primeros días del mes tengan platita en la cuenta. Pero ¿Vos, bueno. cuántos años me decías que trabajaste en relación de dependencia? Bueno, empecé con mi papá, trabajé 3 y después 4 en el estudio. Claro, o sea, hace 7 años que trabajas en Claro, relación de dependencia y ahora te largaste sola a ver qué onda. a ver qué onda. Bueno, ya había comenzado ese camino con Petunia, Petunia, sí, pero bueno, era como un extra, digamos. Entonces por ahí no lo tenía como mi fuente principal de ingreso. claro. Lo bueno es que uno no tiene techo, entonces va a ir creciendo en la medida también que le ponga pilas a lo que quiere. Pero, ¿y te armaste un plan? Porque, bueno, vos, bueno, renunciaste hace cuánto, 2 semanas. Sí, re poquito. ¿Y armaste un plan aproximadamente de cuántos clientes tenés que tener por mes? No, estoy en eso. ¿Cuánto gasto? Sí, sí, sí. No, yo, mira, te soy sincera, lo único que tengo así que religiosamente desde el día 1 que me fui de mi casa a los 17 Ujú, es un Excel ujú. donde anoto mis ingresos, mis gastos. Siempre tuve como, bueno, tengo esta plata, esto ahorro, esto ingresos, perdón, gastos fijos y esto me sirve para vivir y bueno, vos fíjate cómo lo organizé en 4 semanas, digamos. Claro, Eso es todo. O sea, nunca más. Eso me permitió vivir hasta el día de hoy. buenísimo. Ahorrar también, obviamente, en la medida que se podía, Ujú, pero de ahí en más jamás, o sea, desconozco el mundo de finanzas, organización. Ahora para el Día del Padre, por ejemplo, ujú. yo me reía porque para otros días del padre de Petunia, mi, mi forma de hacerlo, muy, la verdad, muy desordenada, era como, bueno, esta es la propuesta, voy a vender lo que pueda y esto van a ser mis gastos y esto voy a ganar y chau. Digamos. Ajá. Y un amigo hace poquito me dice, bueno, y ya armaste tu proyecto como de, ¿qué proyecto? ¿Qué proyecto? Y como sentate y bueno, y esto vas así, ¿cuánto vas a vender? ¿Cuánto necesitas gastar? ¿Cuál es tu capital? Y yo era como, ah, claro, así tendría que haber hecho las cosas antes. Así que ahora Claro, estoy un poco más ordenada en esta propuesta del Día del Padre. está bien, buenísimo. Buenísimo, me alegro, me alegro. Espero que te puedas acomodar, obviamente que vamos a seguir charlando. Seguro. Pero bueno, de a poco se empieza y de a poco se va como caminando hasta que uno logra tener más o menos su negocio acomodado. Vos ahora hace 2 semanas recién que renunciaste y estás viendo cómo hacer tu vida independiente. Sí. Pero también supongo que decidiste renunciar en base a un fondo de emergencias, Sí, 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 tener un, seguro. un respaldo para vivir 2 o 3 meses Sí, 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 sí. hasta que el plan de ser independiente sea sostenible. Seguro. Así que bueno, espero que te vaya bien, igual Sí, si no, seguimos. igual estamos en contacto porque te voy a necesitar. Excelente, Vivi. Bueno, muchísimas gracias por venir Muchas gracias, Olu. Un y placer. gracias a ustedes por quedarse hasta el final de este episodio. Si estás en un punto donde tu emprendimiento empieza a crecer y sentís que es hora de tomar decisiones con más respaldo y claridad, obviamente puedes consultar o convive con cualquier abogado, tomar una de estas consultas preventivas que son súper importantes al momento de tomar decisiones legales.
Y bueno, acordate que también lo legal es parte de tu estrategia financiera, porque si lo legal anda mal, lo financiero debe andar peor. Y bueno, compartí este podcast con alguna otra mujer que le pueda llegar a servir. Nos escuchamos en el próximo episodio.